En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, este domingo la epístola de San Pablo contiene ese texto conocido como el himno a la caridad. San Pablo nos recuerda la importancia de esa virtud, su papel central en nuestra vida cristiana, siendo que hasta el don de milagros sin la caridad no sirve. Y es importante entender lo que es esa virtud de caridad que es como el eje de nuestra vida cristiana. Porque muchas veces se entiende mal y a veces hasta de manera contraria a lo que es realmente. Fácilmente uno se la representa como una especie de compasión sentimental, humana, hacia el prójimo. Y lo contrario es lo que es, porque primero la caridad no tiene nada que ver con los sentimientos. Es algo totalmente espiritual, sobrenatural, impalpable. Y sobre todo porque la caridad no es algo humano. La caridad no es primero para el hombre. La caridad primero es para Dios. La caridad es el amor a Dios. Tener caridad es amar a Dios, no con un piadoso sentimiento, tampoco porque nos sería útil por los bienes que Dios nos va a dar, no. Es amar a Dios por Él mismo, de manera desinteresada. Entregarse a su voluntad simplemente porque estamos felices de hacer lo que Él nos pide, para devolverle lo que hizo por nosotros. Pero hay algo más detrás de esa entrega a Dios, porque ¿cómo podemos nosotros, tan lejos de Dios, pobre criatura, tener ese trato como familiar con Él, ese intercambio de amor con Él? Detrás de esa caridad tiene que haber una gran proximidad con Dios, que no podemos tener naturalmente. Para vivir para Dios de esa manera, hay que vivir con Dios, junto con Él y muy cerca de Él. Detrás de la caridad hay una profunda realidad de que estamos admitidos a vivir junto con Dios y a compartir su vida, lo que será en el cielo, pero que ya empieza en ese mundo por la vida de la gracia. Pasa un poco lo mismo que en una familia. El vínculo natural de la sangre que hay entre los miembros de una familia, padre, madre, sus hijos, hace que nace naturalmente una afección muy fuerte. Y pasa lo mismo. En el orden sobrenatural, nuestra proximidad con Dios, de esa proximidad con Dios que tenemos por la gracia, nace un amor muy grande, totalmente espiritual, que nos permite amarlo nosotros como hijos a Padre y Él como Padre a hijos. Y entonces es como una comunidad, una sociedad sobrenatural, absolutamente invisible, impalpable a los sentidos, entre Dios y el alma, pero también entre todas las almas que están de esa manera unidas con Dios. Y de esa unión entre esas almas resulta que no puede haber santificación individual, egoísta. Somos parte de algo muy alto, de algo muy grande. No podemos desinteresar de esos otros miembros de esa divina familia de las almas. De esas hermosas realidades hay muchísimas consecuencias, pero nos vamos a detener hoy y todos los próximos domingos de esa Cuaresma en una,
Que es que de la misma manera que una familia humana, cada uno debe colaborar, participar al bien común, según su lugar, según su estado. Así pasa también en esa familia sobrenatural, invisible. Todos debemos de manera más o menos directa, según nuestro estado, colaborar para el bien de esa familia divina. De manera más directa, en primer lugar, le toca al sacerdote, encargado por Dios del cuidado de esa familia. Pero si el sacerdote tiene esa función más directa, hay después de él un papel muy grande que deben cumplir las familias humanas, cristianas, para el bien de esa gran familia divina. Porque ahí en esas familias están los cristianos de mañana. Especialmente aquí están los que se tendrán que dedicar al cuidado de esa familia divina. Aquí están las almas que Dios llamará a su servicio. Y esa familia cristiana es como un jardín que se debe cuidar y donde deben germinar y crecer la flor de la vocación para que pueda llegar a madurez. El Papa Pío XI decía: la mayor parte de los obispos y sacerdotes santos cuyas alabanzas pregona la Iglesia han debido el principio de su vocación y santidad a los ejemplos y lecciones de un padre lleno de fe y virtud varonil, de una madre casta y piadosa, de una familia en la que reinaba soberano, junto con la pureza de costumbres, el amor de Dios y del prójimo. ¿Cómo hacer para que la familia humana cumpla su misión acerca de la familia divina, invisible de las almas? Para que sea ese jardín donde pueden crecer las almas y que se hagan capaces de consagrarse a Dios. Se trata primero de practicar esa virtud, que es la que une ante todo a los miembros de esa familia divina. Lo hemos visto, es el amor a Dios, la caridad verdadera, que es la primera condición para que florezca ese jardín sobrenatural, que todos en la familia vivan exclusivamente para Dios, amando a Dios de verdad sobre todas las cosas. San Pío X también resume así las virtudes necesarias al sacerdote y por lo tanto al futuro sacerdote. Dice: tiene que ser un hombre que tiende exclusivamente a las cosas del cielo y ponga todo su esfuerzo en llevar también a los demás hacia ellas. Y es la función de la caridad, esa virtud de amor a Dios que nos hace tender exclusivamente a las cosas del cielo. Y aquí está esa primera virtud a practicar, para que todos en nuestras familias tiendan exclusivamente a las cosas del cielo. Se trata de vivir para Dios y solamente para Dios. La familia donde se tiende exclusivamente a las cosas del cielo, donde se ama a Dios de verdad sobre todas las cosas, es la familia donde todas las decisiones, actividades, dependen de un criterio: la conformidad a la voluntad de Dios, a su amor que se manifestó por sus mandamientos, por sus preceptos, por los eventos también. Es una familia donde todo se hace por amor a Él, según su voluntad, donde su servicio pasa ante todo, aceptando a veces los sacrificios que se necesita para actuar de manera más conforme a su voluntad. Y entonces en esa familia donde cada día se vive con esa entrega a la voluntad de Dios, por amor a Él, naturalmente podrá nacer el deseo de entregar toda su vida para su servicio.
Pero hemos visto también que para vivir para Dios, entregarse a su voluntad, hay que vivir con Él, en unión con Él, para ser partícipe de esa comunidad divina, sobrenatural. Y entonces esa familia donde se tiende exclusivamente a la cosa del cielo, donde es la que tiene fe en esas cosas invisibles, donde se vive la presencia de nuestro Señor, donde esa vida en esa sociedad invisible con Dios de la caridad es una realidad. Y vivir en presencia de nuestro Señor es también acudir con frecuencia al lugar donde está presente, en la Santa Misa, en la comunión. Es también tener fe en su presencia constante en nuestras almas, en nuestra vida también, cuando interviene por los eventos. Y entonces esa familia donde se tiene fe en lo invisible, donde lo invisible es una realidad, naturalmente podrá nacer el deseo de sacrificar el amor a las cosas visibles por un amor más grande a las cosas invisibles. San Pío X nos decía que el sacerdote y el futuro sacerdote tiene que ser un hombre que tiende exclusivamente a la cosa del cielo. Y también en el mismo lugar detalla las otras virtudes que son como consecuencia de ese amor exclusivo a las cosas del cielo. Dice que además ese sacerdote tiene que ser un hombre crucificado para el mundo y para el que en el mundo mismo está crucificado. Hombre que camina en una nueva vida y que, como enseña San Pablo, en trabajos, en vigilias, en ayunos, por la castidad, por la ciencia, por la longanimidad, por la mansedumbre, por el Espíritu Santo, por la caridad no fingida, por la palabra de verdad, se muestra como ministro de Dios. Otras tantas virtudes que se deben ya practicar en la familia cristiana y que detallaremos en los próximos domingos de esa Cuaresma. Una familia que tiene exclusivamente la cosa del cielo es también una familia crucificada para el mundo y para el cual el mundo es crucificado. San Pío X usa una expresión fuerte, como diciéndonos que la relación entre la familia cristiana y el mundo es una relación de vida y de muerte, es decir, de rechazo total y a la vez de lucha, porque el mundo quiere que seamos parte de él. Y no se puede tender exclusivamente al cielo y guardar al mismo tiempo ni siquiera algo del mundo. ¿Cómo podríamos pretender guardar nosotros algo del mundo si nuestro Señor dijo: yo no rezo por el mundo? También una familia que tiende exclusivamente a la cosa del cielo es una familia donde se vive en trabajos, en vigilias, en ayunos. Es decir, donde se camina detrás de nuestro Señor, que nos dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Es decir, que es una familia donde reina el espíritu de sacrificio y de amor a la cruz. Una familia que tiende exclusivamente a la cosa del cielo es una familia donde se vive de la castidad, donde la pureza del alma se cuida con la más atenta delicadeza, porque se sabe que no hay nada peor para apagar el amor a Dios que la ceguera de la carne. Una familia que tiende exclusivamente a la cosa del cielo es también una familia donde el conocimiento de la fe, de la doctrina católica está en honor, porque se sabe que nadie puede amar a quien no se conoce. Una familia que tiende exclusivamente a la cosa del cielo es también una familia donde se practica al prójimo una caridad no fingida, es decir, preocupado del bien verdadero del alma y no aparente, porque se sabe que no se puede amar a Dios sin al mismo tiempo amar al prójimo, deseándole primero el bien verdadero, que es su santificación ante todo. Y en fin, una familia que tiende exclusivamente a la cosa del cielo es una familia
donde cada uno vive como ministro de Dios, como su servidor, pero donde la primera preocupación es de amar y servir a Dios como lo merece nuestro Creador y nuestro Redentor. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es nuestro propósito para ese año santo y especialmente para esa cuaresma, de rezar por las vocaciones sacerdotales religiosas. Pero no se trata solamente de rezar, se trata de actuar, de tomar propósitos para que en nuestras familias reine ese amor a Dios exclusivo, sobrenatural, que nos lleve, por lo tanto, a rechazar todo lo que no sea compatible con ese amor a Dios exclusivo. Esa es la condición para que en ese jardín familiar puedan germinar y crecer esa flor de la vocación, las vocaciones sacerdotales y religiosas que nuestro Señor tiene derecho a esperar de nosotros. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo